angular es la tasa angular instantánea en la cual la rotación no ha sucedido. Es la tasa angular instantánea en la que la rotación ha sucedido. El vector de velocidad angular en todo caso puede ser definido con la siguiente expresión, ¿cierto? Nuevamente, la velocidad angular también puede tener un vector. Puede ser un vector. ¿Por qué puede ser un vector? Porque en este caso, bueno, sabemos de que rota a una velocidad de omega radianes por segundo en la dirección E. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que eventualmente tenemos un objeto que rota libre en el espacio? Pues va a tener rotación en sus tres ejes distintos, ¿cierto? Entonces, debido a eso, podría estar conformado por más componentes de velocidad angular. Pero en este caso solamente es uno. Algo a notar es que si nosotros colocamos un sistema de coordenadas en un cuerpo rígido, la orientación del cuerpo y la orientación del sistema de coordenadas sería la misma. Cuando un sistema de coordenadas es colocado en un cuerpo que rotará, se le denomina a ese mismo como sistema de coordenadas fijado al cuerpo, o body fixed coordinate system. Por ende, podemos decir que describir la rotación de cuerpos rígidos es lo mismo que describir la rotación de sus coordenadas fijadas en ellos. Tengo mi teléfono y bueno, no sé, no tengo lapiceros. ¿Me prestan dos lapiceros? Uno más tendrán por ahí. Quizás por ahí, préstame por favor. Gracias, John. Entonces, gracias. Te dijo especial. Entonces, yo tengo este objeto, ¿ok? Y veo su distribución de masa y puedo agarrar y decir, esto no se me puede caer. Voy a decir que en esta dirección está la coordenada B1. Esta es la coordenada B1 sombrerito, ¿sí? Esta es la coordenada B2 sombrerito. La coordenada B3 sería la ortogonal, la que sale hacia arriba, ¿no? Entonces, si es que este cuerpo rota y esas coordenadas están fijadas al cuerpo, el sistema de coordenadas también rota, ¿cierto? Claro. Los tres van a terminar rotando, ¿cierto? Por eso decimos que este sistema de coordenadas no es un sistema de coordenadas inercial. Porque un sistema de coordenadas inercial no se mueve, ¿cierto? No se me está fijo. ¿Bien? Pero ese sistema de coordenadas es body fixed. ¿La rotación no se da sobre un eje de coordenadas inercial o es así? Imagínate que nosotros podemos decir que en una primera instancia definimos que el sistema de coordenadas inercial es tal y como está indicado acá. ¿Ok? Ahora imagínate que esos tres lapiceros, siendo el tercero imaginario, se crean ahí fijos. ¿Ok? Bien. Pero esto al rotar genera un desplazamiento en 3 grados, ¿cierto? Teta, phi y luego vamos a ver gamma, ¿cierto? En los 3 grados de libertad que este tiene. ¿Ya? Estos tres nuevos vectores que estoy definiendo acá están fijados al cuerpo. Los inerciales siguen acá, ¿bien? Y pero nosotros, claro, necesitaríamos siempre necesitamos nosotros una referencia inercial para poder describirlo, ¿cierto? Porque si yo me paro acá en el medio de mi celular y lo veo rotar, yo siempre voy a ver el mismo horizonte. O sea, si es que estoy acá y tengo un fondo completamente negro, la imagen está completamente oscura, ¿no? Yo solamente voy a ver el mismo horizonte que es el extremo de mi celular, por todos lados. Yo no voy a percibir que esa cosa está rotando, ¿cierto? Yo no voy a poder ver que esa cosa está rotando. Pero si yo me encuentro afuera y soy inercial a este sistema de coordenadas fijado al cuerpo, sí voy a poder ver de que, mira, esos lapiceros se están moviendo, ¿cierto? Están apuntando en distintas direcciones. ¿Bien? Claro. Gracias, Marcelo. Entonces, Gracias, bien. eso es muy importante. Eje de coordenadas fijado al cuerpo, body fixed. ¿Okay? Entonces ya conocemos dos: sistema de coordenadas inercial, sistema de coordenadas fijado al cuerpo. Bien, son cosas distintas y se van a usar bastante. En el caso en el cual el vector E es un esté fijado y sea constante, la velocidad angular del cuerpo puede ser definida mediante la siguiente expresión, ¿cierto? Y esto es bastante claro, ¿cierto? La velocidad angular es igual a qué cosa? A la variación de la posición angular sobre la variación del tiempo. ¿Bien? Y bueno, visto o analizado en el dominio continuo del tiempo, pues la mejor velocidad angular o la velocidad molecular instantánea y real va a ser aquella medida en función a medida de que el delta de t sea muy cercano a cero, ¿cierto? O sea, ya saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queríamos obtener la derivada de nuestro... ¿Trabajan con ustedes con el motor DC en el laboratorio de modelamiento de sistemas dinámicos? Creo que no. Muy poquito. Ya. Entonces, si yo tengo un encoder que está midiendo si yo tengo un encoder que está leyendo la información del motor DC que está girando, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer es dos muestras con una frecuencia muestreo constante.
tomo la muestra de la posición angular 1 y la muestra de la posición angular 2 y determino la diferencia de tiempo que hay entre estas dos. Entonces ustedes saben que la derivada es igual a la pendiente. Si resto esta menos esta sobre la diferencia de tiempo que se tomó esta muestra y esta muestra, obtengo la derivada, ¿cierto? Ahora, esa derivada, esa resolución de la derivada va a mejorar o va a ser mucho mejor si es que mi frecuencia de muestreo es más alta, ¿no? Entonces eso se refiere, ¿no? Entonces, a medida que el delta de t sea más chiquito o cercano a cero, pues obtienes técnicamente la velocidad angular real, la velocidad angular real. El sistema de coordenadas fijado al cuerpo, el body fix, recibe el símbolo B, ¿ok? Por eso hace un rato les dije de que cuando los he fijado con tapiceritos dije B1, B2, ¿sí? Eso B viene de body, entonces body fix. El vector de velocidad angular de un cuerpo con coordenadas B relativo a otro sistema de coordenadas N es típicamente expresado en los componentes de B, tal y como les íbamos diciendo. Entonces acá nuevamente tenemos el cuerpo. En este caso ya podemos ver que no reconoce el cuerpo como tal, puede girar alrededor de sus tres ejes. Ahora, esos tres ejes de los que he hablado, bien, digamos B1, B2 y B3, puede haber rotación alrededor de B1 solamente, sí. Puede haber rotación alrededor de B2 solamente, sí. Puede haber rotación alrededor de B3 solamente, sí. Y si está rotando de manera aleatoria, pues ha de tener componentes en los tres vectores, ¿cierto? Entonces, por eso el vector de velocidad angular, nuevamente, acá lo que hace falta es, ¿cierto? La flechita es un vector que tiene componentes de rotación en dirección B1, B2 y B3, tal y como ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? Tal y como ustedes pueden ver. La velocidad angular ahora es un vector con componentes y su propia triada de vectores unitarios, ¿cierto? B1, B2 y B3, que resultan ser los body fix. Cada componente del vector omega expresa la velocidad angular instantánea del cuerpo alrededor de cada eje definido para B1, B2 y B3. Podemos observar que los componentes de este sistema de coordenadas son ortogonales unos a otros. Entonces, siempre los sistemas de coordenadas van a ser ortogonales, ya sean body fix, ya sean inerciales. Bien, entonces, antes de entrar al teorema de transporte, vamos a ver un pequeño ejemplo. Rotación alrededor de un eje fijo. Técnicamente este es el mismo análisis lógico. ¿Se acuerdan el vector E que lo atravesaba? Eso me lo enseñó. Ahora, técnicamente no solamente es un vector, sino que a este objeto lo han atravesado con un fierro. Y le han puesto acá quizás una volanda, o sea, un rodamiento y un rodamiento acá, ¿sí? También. Entonces él solamente puede tener este eje de libertad alrededor de este vector, ¿sí? Alrededor de esta dirección. ¿Cuál es su velocidad angular? Está definida con la letra omega. Tenemos la partícula P, ¿cierto? Y este objeto va a comenzar a rotar, Ahora, acá incluso se nos dice, ¿no? Que cuál es el ángulo, ¿cierto? Este va a ser nuestro eje de coordenadas y me parece que es inercial, no hay nada que diga que está fijado al cuerpo, ¿ok? Tenemos el coordenadas, es inercial. Y el centro de este sistema de coordenadas conecta con el punto P y la dirección, la dimensión del vector o el vector mismo que une a este punto con este punto es el vector R. Bien, este ángulo teta determinaría la inclinación, ¿cierto? Desde el fierro hasta la proyección, ¿cierto? Hasta el vector R. Y nosotros podríamos decir que este cuerpo al rotar va a describir un círculo. Claro que sí, ¿cierto? O sea, tenemos una piedra, tenemos una partícula, y si toda la piedra rota, lo que describe la partícula es un círculo, ¿cierto? Es un círculo que está trazado acá con líneas punteadas. Ya, ¿cuál es el radio del círculo? Con los cálculos simples que podemos hacer, podemos decir que el radio del círculo es igual a R seno de teta, ¿sí? R seno de teta. El hecho de que fijemos el cuerpo a dos finales como en la imagen nos da a entender que el punto P se mueve en un plano perpendicular, plano donde se describe el círculo punteado al eje omega. Entonces, lo que nos está diciendo es de que la partícula P solamente tiene la libertad de moverse alrededor de un plano. ¿Qué plano? El plano que está describiendo esta esfera, ¿cierto? Que es el plano que es perpendicular a quién? Al vector. Antes se llamaba E, ¿no? Acá no le hemos puesto nombre, ¿cierto? Acá no le hemos puesto nombre. Pero digamos, alrededor, el plano que se genera, ¿cierto? Es perpendicular al eje desde el cual se describe la velocidad angular, que antes era el S, ¿cierto? El punto P se movería en un círculo con radio R seno de teta mientras es transportado con el cuerpo rígido que rota.
la velocidad del punto P entonces podría ser definida mediante esta expresión. Ahora, nuevamente nos topamos con el término del transporte. ¿Por qué? Cuando nosotros nos subimos a un bus para ir a alguna otra ciudad, es el bus que nos transporta, ¿cierto? El bus se mueve y nosotros somos parte de él ahora, nos movemos con él. En este caso, la partícula se encuentra en el cuerpo, pero no es la partícula solo la que se mueve, ¿cierto? El cuerpo gira y el desplazamiento angular del cuerpo y el cuerpo gira, eso transporta la partícula. No entienden el transporte, por eso es importante. Bien. La velocidad del punto P podría ser definida mediante esta expresión de acá. Ahora la velocidad del punto P, ¿cierto? Sería, ¿qué cosa? La derivada del vector R, ¿cierto? Entonces, esta derivada es con respecto a quién? Con respecto al eje de coordenadas inercial que está acá, por si acaso. ¿Sí? Entonces, la posición de la partícula está definida por el vector R. La velocidad de la partícula sería R puntito, ¿cierto? Ahora, nuevamente acá, este R puntito no deja de ser un vector. Entonces tiene su flechita encima también, ¿ok? Tiene su flechita encima. Bien. Entonces acá podemos ver, ¿ok?, que el vector de velocidad o la velocidad del vector R está definida por un componente de magnitud y un componente de dirección. Un componente de magnitud y un componente de dirección. ¿Esta magnitud de qué viene? Ahora, la distancia al punto de referencia. La distancia desde el centro, ¿cierto? Desde el centro hacia la partícula P. Y es que, si ustedes se han dado cuenta, si es que, ¿cuál es la velocidad tangencial, ¿cierto? Ustedes saben que está definida una velocidad angular por radio, ¿cierto? Entonces, si es que ustedes ven mi celular y yo giro, pues este va a tener una velocidad angular A, ¿ok? Pero si yo lo acerco, luego girar, la velocidad tangencial de este objeto es menor a la anterior, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Porque el radio hace que la velocidad del desplazamiento sea mayor. ¿Bien? Entonces, de ahí viene este componente de magnitud que multiplica la velocidad angular. ¿Y este componente de dirección, de dónde viene? ¿Este componente de dirección de dónde viene? De arriba. La dirección del giro. Sí, de arriba. Es la dirección Del giro. Sí. tangencial. Sí, de arriba. ¿Cierto? Entonces, en otras palabras podemos decir que esto sería una flechita, ¿cierto? Que es tangente al círculo que se está describiendo. Y uno diría, oye, pero ¿cómo así? ¿No? ¿Por qué? Bueno, y es de que, ¿por qué esa flechita está acá sería igual a omega cruz, producto cruz de omega por R sobre la magnitud? Bien, en primer lugar, ¿por qué sobre la magnitud de esto? Porque esta dirección tiene que ser unitaria, ¿cierto? Entonces el resultado de esto, si lo dividen entre su magnitud, va a tener un resultado unitario, ¿cierto? Ahora, lo que importa quizás es la dirección. ¿Por qué omega, producto cruz R, sería ese vector tangencial? Porque es ortogonal, ¿cierto? Sí, ¿Se acuerdan de que I cruz J era K? Sí. K cruz I era J, ¿no? Entonces lo mismo sucede acá, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Entonces, de esa manera que se describe el vector. Y no se olviden que esto es un vector, por ende tiene una magnitud y acá tiene una dirección. Considerando la figura anterior, podemos decir con certeza de que la velocidad de desplazamiento del punto P es ortogonal al plano generado por omega y R. Justamente, ¿no? Es ortogonal, la dirección de desplazamiento de la partícula P es ortogonal al plano generado por omega y por R. Es por eso que omega por R da la dirección de desplazamiento. Son ortogonales, ¿cierto? Es por eso que la dirección de la velocidad es el producto cruz de los dos vectores. Si observamos el denominador de la ecuación de velocidad del vector R, podemos darnos cuenta de lo siguiente: que la magnitud de omega, producto cruz R, es igual a omega R seno de teta. Bien, por ende la velocidad del vector R quedaría definida con la siguiente apariencia: la velocidad del vector R sería solamente omega por R. O sea, si ustedes reemplazan esto ahí, bueno, eventualmente vamos a tener solamente esto. Entonces, esto es el resultado final. ¿Okay? Ahora, si se han dado cuenta, esto es la velocidad de la partícula P para una partícula que está restringida a moverse, a ser transportada por un cuerpo que solamente tiene un eje de libertad, un grado de libertad, ¿cierto? Definido por ese vector P que lo atraviesa, ¿cierto? Solamente puede generar ese desplazamiento. Esto se cumple siempre y cuando el vector R, es fijado al cuerpo que rota. La generalización en tres dimensiones de lo que acabamos de ver será explicado en el teorema de transporte que es justo lo siguiente. Entonces, esto de acá, velocidad de la partícula es igual a velocidad angular por radio,
En realidad, bueno, es una generalización, ¿cierto?, de lo que ustedes ya conocían como velocidad tangencial, ¿cierto? Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, nada más, ¿cierto? Nada más que eso. Pero ahora técnicamente le estamos metiendo direcciones, ¿cierto? Direcciones y vectores. Entonces esto es una generalización. Ahora, no es la generalización completa, porque de todas maneras esto que ustedes ven acá corresponde a un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque saben que el cuerpo solamente puede rotar alrededor de este vector, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo quiere rotar alrededor de otros ejes? ¿Cuál va a ser la velocidad de dicha partícula que se encuentra encima del objeto? Cuando ya hay más de un grado de libertad. Ahí te dejo. El R puntito, profesor, en el gráfico, ¿cómo se vería? O sea, ¿sería alrededor de ese punto, el R puntito? No. Sería un vector tangencial al círculo que está escribiendo la partícula. ¿No? Ahora, esa es solamente dirección, ¿no? O sea, si tú quisieras, a medida que más rápido sea, pues quizás podría ser más grande, aunque lo que importa es la dirección. Aunque lo que importa es la dirección, la magnitud es otra cosa. Que solo quedan 10 minutos, así que quizás si me alcanza tiempo puedo terminar. What the fuck is it? Ay. Vaselina, trae vaselina. Ok. ¿Se siente? Cuando se busca obtener la velocidad de Me una perdí en partícula un obteniendo puntito. la derivada con respecto al tiempo de un vector de posición, se debe tomar en cuenta las direcciones bases del vector del sistema de coordenadas elegido, que van a variar por todo el tiempo. ¿Okay? Tomemos el siguiente ejemplo. Nos encontramos parados sin movernos en la superficie del planeta Tierra, ¿okay? El cual rota sobre sus ejes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejes de coordenadas del planeta Tierra? Pues podemos definirlos con el B sobre I sobre Y sobre I y BZ sobre I. Entonces, estos sistemas de coordenadas por tener letra B son fijados al cuerpo. Entonces, imagínense que tenemos una esfera alrededor mío, ¿cierto? Voy a decir que mi BX apunta en la dirección, del punto de intersección entre la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich. ¿Sí? Entonces tenemos la línea ecuatorial, el meridiano de Greenwich, y en ese punto de intersección ahí apunta BX. ¿Bien? BZ apunta en la dirección ortogonal del mismo plano y BZ apuntaría al polo norte. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres ejes de coordenadas. Ahora, al ser fijados al cuerpo, significa de que estos rotan a medida que el planeta Tierra rota, dando una revolución cada 24 horas. ¿Sí? Ok. Este sistema de coordenadas B rota junto al planeta, ya que es fijado al cuerpo. Es un sistema de coordenadas porque existe fijado al cuerpo. Por ende, la dirección de los vectores unitarios varía a una velocidad constante. ¿Qué velocidad? Una revolución cada 24 horas, ¿no? Pues bien, hay un vector R que define la distancia desde el centro del sistema A de coordenadas B hacia nuestra posición sobre la superficie del planeta Tierra. Pregunta: si observamos desde el centro del planeta, origen de B, hacia nuestra ubicación sobre la superficie mientras el planeta rota y nosotros rotamos con él, la derivada del vector R con respecto al tiempo, ¿a qué sería igual? Entonces, la pregunta es la siguiente. No sé si lo puedo dibujar acá, ¿viste cómo más? R con la velocidad angular de la Tierra. Ustedes, imagínense que Jean-Paul se encuentra acá, ¿ok? Y el planeta gira a una revolución por día. Entonces gira. Entonces Jean-Paul técnicamente es transportado por el planeta Tierra, ¿cierto? Okay. Pero acá en medio se encuentra otra persona. Digamos que en el centro del planeta Tierra se encuentra Franco, ¿ok? Y Franco gira con el planeta Tierra, ¿ok? Porque Franco es físico, entonces él gira con el planeta. Entonces él gira con el planeta. Y él puede ver a la distancia, ¿cierto? Que lo une un vector R a él con... ¿Quién era el que estaba? ¿Jean-Paul? Sí. Jean-Paul, ¿no? Jean-Paul era, ¿no? Entonces, técnicamente, Jean-Paul, al estar siendo transportado por el planeta Tierra, va a girar. Pero el tema es de que Franco, al estar al medio del planeta Tierra, también está siendo transportado por el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, la distancia del vector R va a variar con respecto al tiempo a medida de que ellos se mueven. Va a ser la misma, ¿cierto? No va a variar. Entonces, podemos decir que
la derivada de ese vector desde la perspectiva de Franco, que Franco también gira con el planeta Tierra, es 0. ¿Sí? Sería 0. No hay cambio alguno. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que ahora definimos un nuevo sistema de coordenadas, un inercial? ¿Okay? Que también se encuentra en el centro del planeta Tierra. ¿Okay? Pero este es inercial. Entonces, imaginando como que Franco ha trascendido la humanidad y ahora es etéreo. Entonces, él puede estar parado en el centro del planeta Tierra y el centro del planeta Tierra gira alrededor, él puede seguir mirando al frente. ¿Me deja entender? Pero Jean-Paul sigue en la superficie del planeta Tierra. Entonces, Franco está acá. Antes, él al girar con el planeta Tierra no veía que Jean-Paul se movía, ¿cierto? Se movía con él. Pero ahora que Franco es etéreo y puede quedarse fijo mirando siempre al frente, él va a poder ver a Jean-Paul pasar y pasar y pasar. Entonces, desde la perspectiva de Franco etéreo, ya el vector, ya Jean-Paul se mueve. Y al moverse significa que hay una velocidad de por medio. Quizás la aceleración no, porque sabemos de que el planeta Tierra gira a una velocidad constante. La aceleración puede ser 0, pero la velocidad es distinta. La velocidad sí tiene algún valor, ¿cierto? Tiene algún componente. Bien. ¿Cómo podríamos calcular la velocidad o incluso aceleración de una partícula con respecto a distintos tipos de coordenadas? Entonces han visto de que hay la coordenada franco-real, ¿cierto? Que técnicamente gira con la Tierra, y franco-etéreo, que es inercial. ¿Bien? Entonces, para una coordenada no hay cambio de velocidad, para otra sí. ¿Ok? Para otra sí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros obtener la velocidad para distintos casos? La distancia entre un punto y el origen de coordenadas del sistema de coordenadas fijado al cuerpo puede verse de la siguiente forma, ¿no? R como tal, la posición tiene una magnitud R1, R2 y R3 para las tres direcciones. En otras palabras, cuando Franco giraba con el planeta Tierra, entonces quien unía el vector R hacia Jean-Paul, entonces quizás esto es R1 en X, R1 en B1, R2 en B2 y R3 en B3, ¿cierto? Okay. La velocidad angular de el eje de coordenadas fijado al cuerpo B con respecto al eje de coordenadas inercial va a ser definido de ahora en adelante con esta expresión. Fíjense, velocidad angular, esto es un vector también, velocidad angular del sistema de coordenadas B con respecto al sistema de coordenadas inerciales es igual a omega 1 en la dirección B1, omega 2 en la dirección B3 y omega 3 en la dirección B3. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa esta expresión de este subíndice? Ya, pero es la velocidad angular del eje de coordenadas fijada al cuerpo con el eje de coordenadas inercial. Es como que Franco etéreo está al medio, viendo cómo Franco real gira. ¿Ok? Es la perspectiva de la velocidad de Franco etéreo, viendo cómo Franco real gira. Entonces él está siempre apuntando al frente, mientras que Franco real está girando con el planeta Tierra. Esa es la velocidad angular de un eje de coordenadas fijado al cuerpo con respecto a un sistema de coordenadas inercial. Si nosotros queremos derivar este vector de coordenadas con respecto al sistema de coordenadas fijado al cuerpo, pues sería bastante fácil. Fíjense, acá lo estoy diciendo, este es R, ¿cierto? Este es R. Derivada del vector R con respecto al sistema de coordenadas fijado al cuerpo es igual a qué cosa? A nada más que la derivada con respecto al tiempo, con respecto desde la perspectiva del eje fijado al cuerpo de todo este vector. Y es bastante fácil, ¿cierto? Derivada de R1 sería R1 puntito, ¿cierto? Derivada de R2 sería R2 puntito. Derivada de R3 sería R3 puntito. ¿Sí? Entonces, ese en el caso quizás ya Jean-Paul no está fijo, si no se está moviendo por el planeta Tierra, incluso puede estar excavando, ¿okay? O elevándose en un avión. Entonces, en ese caso, estos componentes ya no serían iguales a 0, ¿cierto? Entonces, por eso que podrían derivarse. Y es fácil. ¿Por qué? Porque estas tres coordenadas corresponden a ese sistema de coordenadas. Es por eso que directamente podemos derivarlo, ¿sí? Podemos derivarlo sin ningún inconveniente. Pero, ¿qué sucedería si es que lo que nosotros queremos hacer es obtener la derivada del mismo vector R que está en coordenadas B1, B2 y B3, pero con respecto a
el sistema de coordenadas inerciales, n mayúscula. Entonces uno diría, ok, ¿cómo se podría hacer esa derivada? ¿Cómo se podría obtener? Bien, entonces acá pueden ver que en este caso ya el asunto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque, a ver, en este caso, ¿por qué esta derivada sale esto? Sabemos de que R1 puede variar con respecto al tiempo, así que su derivada con respecto al tiempo es R1 puntito, ¿cierto? Pero la expresión completa de una derivada es, ¿cierto? Este es el producto de dos cosas, ¿cierto? La derivada de un producto es derivada de esto por esto, más derivada de esto por esto. Claro, el tema es de que desde la perspectiva del eje de coordenadas B, ¿B1 cambia? No cambia. No cambia, ¿no? Entonces por eso que desde la perspectiva de E, B1 es constante, B2 es constante, B3 es constante. Esto es lo que tenemos este resultado acá, ¿cierto? Pero si el asunto cambia y queremos obtener la derivada con respecto a otro sistema de coordenadas como el que está acá, pues nuevamente aplicamos lo mismo, ¿no? Derivada del producto de dos cosas es derivada de uno por el otro, más la derivada de ese otro por el anterior, ¿cierto? Pues acá tenemos justo lo que vimos antes, ¿no? Derivada del vector, derivada de R1, B1 sombrerito es R1, B1 sombrerito. R1 puntito, B1 sombrerito. Pero por acá, ¿a quién tenemos? A la otra parte, ¿no? De la derivada del producto. R1 por la derivada de B1, pero ahora con respecto al sistema de coordenadas inerciales n. ¿Por qué? Porque ahora B1 ya no es constante desde la perspectiva de n, ¿cierto? N está fijo y B está girando. ¿Se han dado cuenta? Imagínense que acá tengo el sistema de coordenadas inerciales, N está fijo, pero B está girando alrededor de N, ¿cierto? Entonces por eso que ya no es constante, por eso que esto ya no se vuelve a hacer. Esto se volvía a hacer en el caso, pero este ya no. Bien. Y desde la perspectiva de N, los vectores unitarios B1, B2 y B3 sí cambian de dirección, por ende la derivada de estos con respecto al tiempo ya no sería igual a cero. El teorema de transporte, yo lo voy a resumir directamente acá, es este de acá. ¿Sí? Es este de acá. En el video que les pasé del señor del Frisbee, ¿okay? Del MIT, él le llama la fórmula mágica. Pero yo pensé que se llamaba así por mucho tiempo, pero el libro le llama teorema de transporte. Entonces, incluso el nombre era más antiguo. Creo que el señor sí que hizo algo interesante. ¿Ya? Porque en realidad, desde el teorema de transporte ya está desde mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, esto que nosotros tenemos acá es la ayuda de la herramienta digital que vamos a usar bastante a lo largo del curso para poder obtener la derivada de un vector que quizás sus coordenadas están en términos de un sistema de coordenadas específico, pero vamos a poder obtenerlo en función de otro sistema de coordenadas. Y es la siguiente: derivada del vector R, cuyas coordenadas están originalmente en B1, B2 y B3, ¿cierto? Pero con respecto al sistema de coordenadas N es igual a qué cosa. En primer lugar, a la derivada del vector R con respecto a su mismo sistema de coordenadas. Esto es fácil, ¿cierto? Esto es lo primero que hemos visto. Pero a esto se le suma, ¿qué cosa? La velocidad angular del sistema de coordenadas B con respecto a N, producto cruz con el vector R. ¿Bien? Y una vez ustedes ya hacen esto, van a obtener la derivada de R con respecto a N. Ahora, mágicamente no es de que después de esto van a obtener las coordenadas en términos de N, no. Después de esto pueden obtener pueden obtener las coordenadas en términos de B, y luego tienen que aplicar esas transformaciones trigonométricas que vimos en la primera parte para ir de B hasta N. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan de que había esas transformaciones de coordenadas que podían llevarnos desde E hasta C o desde C hasta E? Ok, eso es lo que eventualmente tendremos que hacer. Ese es cilíndrico, ¿no? No, esto es para cualquier tipo de sistema de coordenadas. Puede ser de esféricas a cilíndricas, de cilíndricas a cartesianas. Y más que todo, desde ahora ya tenemos un poco chip, es para ir desde coordenadas fijadas un cuerpo a un sistema de coordenadas inercial. Fijadas un cuerpo a un sistema de coordenadas inercial. Pero esto lo vamos a ver, vamos a entenderlo mejor haciendo ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios. La próxima semana vamos a hacer ejercicios de sistemas de coordenadas, de coordenadas, incluso de teorema de transporte. Eso se entiende mejor al momento de hacer ejemplos. ¿Okay?
Entonces, ya si nos vamos a pasar un poco del tiempo. No se olviden, por favor, ok, crea el grupo WhatsApp. Y te voy a estar notificando a ti el audio.